Alabado sea el Señor. Él se merece nuestro aplauso, se merece lo mejor de nosotros. Alabado sea nuestro Dios. Oigan, hoy seguimos continuando la serie Más que Yo, y la serie se trata de esta realidad que cuando nosotros no somos suficientes, Jesús es más que suficiente, Jesús es más que yo. Cuando mis habilidades no son suficientes, cuando mi experiencia no es suficiente, cuando mis éxitos, mis logros no son suficientes, cuando mi sabiduría y mi entendimiento no es suficiente, Él es más que suficiente, Él es más que poderoso, Él es más que bondadoso. Cuando tu temor, cuando tu inseguridad, cuando tu dolor te gana, te para, te dice que tú no vales, que tú no puedes, la palabra de Dios nos dice que Jesús es más que yo, más que mi temor, más que mi dolor, más que mi inseguridad. Él es más que yo, Él es más que suficiente. Alabado sea su nombre. Entonces de eso se trata nuestra serie. La semana pasada descubrimos ciertas cosas de nuestro Señor Jesucristo. Incluso Jesús escogió 12 personas para que sean sus más cercanos amigos y colaboradores en llevar a cabo la voluntad de Dios. Él los escogió, Él mismo los escogió por sus propias manos. Y Él les contó a sus discípulos que cuando llegara a Jerusalén, que lo iban a maltratar, que lo iban a golpear, que le iban a escupir, y finalmente que lo iban a matar. Sus discípulos, estos 12 que Él escogió, dijeron: oye, Jesús, vamos a estar contigo hasta el fin. Y Pedro le respondió, le dijo: yo nunca te abandonaré, incluso estoy dispuesto hasta morir contigo. Pero cuando llegaron a Jerusalén, ¿qué pasó? Judas, uno de los 12, Judas, el que fue asignado el tesorero, el que cuidaba la bolsa de dinero, Judas lo traicionó por 30 monedas de plata. Y Pedro, mientras arrestaban a Jesús, todos los discípulos se fueron corriendo, o sea, lo dejaron solo, lo abandonaron. Y Pedro, cuando lo afrontaron y le preguntaron: oye, tú eres uno de sus discípulos, tú eres uno que andaba con Jesús, que te juntaba con Jesús, que te pasabas con Jesús. Y Pedro lo negó 3 veces. Y después de la resurrección, otro de los discípulos, Tomás, le contaron, le dijeron: oye, vimos a Jesús, Jesús ha resucitado. Y Tomás, en su duda, en su inseguridad, dijo: yo lo vi morir, es imposible que Él esté vivo, a menos que yo ponga mis dedos en los hoyos de las heridas de sus manos y yo ponga mi mano en la herida de su costado, yo no voy a creer, a menos que yo lo toque y lo vea. Estos son los discípulos. Estos son los que Jesús escogió. Así como Él te escogió a ti y me escogió a mí. Así como Él te salvó a ti y me salvó a mí. Tú sabes, Él es más que yo. Él es más que tú. Él es más que tu naturaleza pecaminosa. Él es más que tus dudas, que tus inseguridades. Y eso es lo que Jesús hizo con los discípulos. Nadie hubiera culpado a Jesús por decir: ¿sabes qué? Yo anduve con los seres humanos, los escogí con mi propia mano, pero ellos no respondieron adecuadamente. Ellos me abandonaron, me traicionaron, me engañaron, fueron dominados por su temor. Ellos no merecen
compasión. Ellos no merecen la gracia de Dios. Ellos no merecen la compasión y la misericordia de Dios. Ellos no merecen nada de eso. Pero Jesús no respondió de esa manera. Jesús lo que hizo fue que al ver a los discípulos, Él les preparó desayuno. Él los invitó nuevamente y los acercó nuevamente. Él le dijo a Pedro, oye Pedro, si me amas, sírveme. Cuida mis ovejas. En otras palabras, Él volvió y restauró, no solo a los discípulos, pero restauró a Pedro y le dio una responsabilidad significativa, aun cuando Él la regó bien regada. Y también se le presentó a Tomás y le dijo, Tomás, soy yo, mira mis heridas, pon tus dedos aquí, pon tu mano aquí. Yo no soy un espíritu. Yo retomé mi cuerpo, levanté de la tumba y estoy aquí presente contigo. Tengo autoridad sobre el poder de la muerte. Soy yo. En otras palabras, Él no dejó a Tomás ahogándose en sus dudas, en sus inseguridades y en sus preguntas. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es más que yo. Es más que tu duda, es más que tus preguntas, es más que tus inseguridades, es más que tu pecado, es más que tu temor. Jesús es muchísimo más. Y a veces que nosotros llegamos al punto de decir, oye, la regué bien regada, no sé cómo Dios me puede perdonar, pero sí Él te perdona, porque Él es más que tu pecado. Alabado sea su nombre. Entonces hoy quiero hablar de un tema que yo pienso que todos nosotros de una manera u otra vamos a experimentar, especialmente si tú has llegado a conocer a Jesucristo, a tener alguna parte dentro de su iglesia y ser partícipe en su iglesia. Hoy quiero hablarles de este asunto de religión o relación. Dicho de otra manera, quiero hablarles de este asunto que en círculos eclesiásticos, en las iglesias, en la religión, hasta en nuestra sociedad, entendemos como el legalismo. El legalismo, y ya mismo les doy una definición del legalismo, pero todos aquí, 100% de nosotros aquí, corremos el peligro de convertirnos en personas legalistas o desarrollar tendencias legalistas. Corremos ese peligro. Simplemente hay que prestar atención en las conversaciones que tenemos y en las reacciones que tenemos. Mira lo que dice aquí, y por esta razón, corremos el peligro de convertirnos en legalistas o desarrollar tendencias legalistas. ¿Por qué? Porque tú y yo, naturalmente queremos llevar el control de nuestro destino. Tú y yo siempre queremos llevar el control de nuestros destinos. Las reglas, las normas se pueden medir. A través del legalismo es bien fácil nosotros medir cuán bien vamos o cuán mal vamos. Uno puede llevar un control de cómo va con las reglas. Todos corremos este peligro porque todos queremos tener el control de nuestro destino. Las reglas te llevan a medir y a, ¿cómo se dice? No solo medir cuán bien tú vas, pero también comparar tu esfuerzo con el esfuerzo de otras personas. Eso es lo que, así son las reglas, así son las reglas. ¿Cuántas veces en la semana las cumplí o no las cumplí? Así son las normas. Así es el control de nuestro destino. Lo puedo medir semana tras semana, día tras día, lo puedo medir. Las reglas te llevan a comparar tu esfuerzo con otra persona. Sin embargo, Jesús desea
Jesús desea una relación contigo, no simplemente un comportamiento mecánico a través de tu vida. Hago esto porque tengo que hacer esto y puedo medir esto. Puedes medir y puedes compararte con otra persona. ¿Cuántas veces oré hoy? Fulano no oró hoy, pero yo oré hoy. Y fulano bebió hoy, y fulano fumó hoy y yo no. ¿Me explico? Reglas que tú puedes controlar y que yo puedo controlar. Pero Jesús, escúchame bien, es muchísimo más que estas cosas. Muchísimo más. Entonces, nadie se puede ganar la gracia de Dios, la afección de Dios por medio de un mantenimiento de reglas. Nadie. Nadie se puede ganar el favor de Dios, el agrado de Dios, simplemente por mantener ciertas reglas. Siempre, si te basas en las reglas, vas a pasar el resto de tu vida midiendo tus logros y midiendo tu comportamiento. Eso es lo que vas a hacer el resto de tu vida, medir tus logros y medir tus comportamientos. Y eso no es lo que, Dios no quiere que tú te pases el resto de tu vida midiendo. Él quiere que tú pases más tiempo estableciendo una relación con Él, íntima con Él, que en medir, hoy no oré, hoy no hice esto, hoy no hice aquello, o hice, si hice todo esto estoy bien con Dios. Tú no impresionas a Dios con estas cosas, a nadie. Entonces, de eso se trata este día, y yo espero que Dios nos ayude grandemente con esto. Déjame darte una definición de lo que es legalismo, aquí lo van a ver en la pantalla. Una adherencia estricta o un enfoque, una inversión estricta de cumplir con una ley sin prestar atención al espíritu o propósito de la ley. Teológicamente es la doctrina de obtener salvación a través de las obras, el juzgamiento de conducta basada en la adherencia de una ley. Yo creo que yo te puedo, en esta definición, te voy a mostrar 3 diferentes tipos de legalismo que son sutiles para nosotros, y si no tenemos cuidado con ellos, nos convertimos en personas legalistas o desarrollamos tendencias legalistas, o lo podemos decir, nos convertimos en personas religiosas en ese sentido, ¿no? El teólogo R.C. Sproul menciona tres tendencias, tres tipos de legalismo de los cuales somos susceptibles. Tú y yo somos susceptibles a esto. Y voy a ser sincero, yo he sido esto. Y le doy gracias a Dios que Él me ha ayudado a superar ciertas cosas. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta mañana, porque verdaderamente Él es mucho más, muchísimo más que reglas y religión, muchísimo más. La primera tendencia es esta, o el primer tipo de legalismo es este, es una distorsión de la ley de Dios y su contexto original. Dios establece su ley, Dios establece sus mandamientos, y cuando esos son distorsionados, nos lleva a desarrollar un sistema de legalismo. Y ahí corremos este peligro. En la distorsión uno corre el peligro de pensar que el cristianismo tiene más que ver con mantener y obedecer reglas y normas o un set de principios morales que profundizar
en intimidad, en una relación personal con Dios. Entonces uno cambia uno por el otro. El mantener la ley de Dios entonces se convierte en un fin en sí mismo. La ley, los mandamientos se convierten en el medio de la salvación. Y sutilmente uno llega a actuar como que no necesita a Dios porque ya tiene las normas, ya tiene los mandamientos. Y bajo esta distorsión, el cristiano busca obedecer los mandamientos aparte de una relación personal con Dios. Y ahí corremos el peligro. La idea de orar más, la idea de ofrendar más, la idea de ayunar más, la idea de llevar un ritmo de obras, de caridad, de ayudar a aquellos alrededor mío. Y pensamos que estas cosas nos van a llevar a tener una presencia o un estatus favorable con Dios simplemente por llevar a cabo estas cosas, por hacer estas cosas. No mato, no hablo malo, no fumo, no hago estas cosas. Y el asunto es que la regla, la norma, la obediencia se convierte en la base de mi salvación en vez de la relación con Jesucristo y lo que Jesucristo hizo en la cruz por mí y por toda la humanidad. Necesitamos tener cuidado de eso porque a menudo corremos el peligro de caer en esa trampa. Las reglas nunca llegan a ser, los mandamientos nunca llegan a ser el fin de estar bien con Dios. Ahora, mira lo que dice aquí en Romanos 3, Romanos capítulo 3, versículo 20, versículo 23 y 24 dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. ¿Qué es lo que dice aquí? Las Escrituras en ese primer versículo dice, oye, vamos a estar claros, vamos a estar seguros que tú y yo no podemos estar justificados o presentarnos justos sin culpabilidad delante de Dios simplemente por llevar a cabo los mandamientos. Los mandamientos nos dan pista e idea que estamos faltos y necesitados. Con razón, Dios tiene que decirnos, no robes, no codicies, no bochinches. No codicies ni la mujer de tu compañero, ni la casa de tu compañero, ni los bienes de tu compañero, ni el carro, ni sus muebles, ni su ropa, ni sus zapatos. Y cada ratito, tú y yo, cuando vemos a alguien que está mejor vestido, que anda con un mejor carro, nosotros nos sentimos mal, nos sentimos menos, nos sentimos como que si algo nos falta. ¿Sabes por qué? Porque codiciamos. Y si yo digo, no voy a codiciar, no voy a cometer adulterio, no, ahora las Escrituras no nos están diciendo que lo hagas, nos están diciendo que no lo hagas, o sea, para que cobres conciencia que estas cosas no están bien. Y eso es lo que dice aquí el pasaje. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exigen la ley, por mantener los mandamientos. Está bien que los cumpla, pero eso no te hace bien delante de Dios. Lo contrario, lo que te hace es que te crea la conciencia en tu mente que, óyeme, tú verdaderamente necesitas a Dios. Porque tienes la tendencia de ir en contra de lo que Él te dice que no hagas. Y después sigue, versículo 23, pues todos han pecado, nos dice. La realidad es que todos somos pecadores, es lo que dice, y están privados de la gloria de Dios. Y nos quedamos cortos del estándar de Dios.
Nos quedamos cortos de la santidad de Dios. Nos quedamos cortos de Dios. Es lo que dice. Y después dice aquí, pero, aun cuando esto es una realidad en tu vida y en mi vida, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. En otras palabras, si no fuera por la gracia de Dios, que tú y yo no nos las merecemos, así como los 12 discípulos no se la merecen, lo traicionaron, lo negaron, lo abandonaron, lo vendieron. ¿Cuántas veces yo, en el transcurso de mi vida, me he negado a Dios? ¿Cuántas veces tú, en el transcurso de tu vida, te has negado a Dios? ¿Cuántas veces tú has tenido duda de Dios? Así como los discípulos. Y aún así, Él nos extiende su gracia, así como se la extendió a sus 12 discípulos. ¿Tú sabes por qué? Porque Él es más que yo. Él es más que nuestra distorsión y nuestra tendencia de controlar nuestro destino. Entonces aquí esto, mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante las obras. Eso no es lo que dice. Él dice, ahí dice, fueron salvados mediante la fe, no las obras. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. No por obras, dice, no por obras, para que nadie se jacte. Ya, ok. Ahí lo tenemos. Entonces, las Escrituras nos dicen, lo que nos justifica, lo que nos presenta sin culpa delante de Dios, es Jesús, no nuestras obras, es Jesús, es la gracia de Dios demostrada por medio de Jesucristo, nuestra fe y relación con Jesús, su muerte y su resurrección es lo que nos justifica delante de Dios. Por eso Él es más que yo, por eso Él es más que tú. Alabado sea su nombre. Ahora, hay otro tipo de legalismo. El primero es esa distorsión de la ley y su contexto original. Es un contexto de gracia, no es un contexto de obra. Entonces, la segunda es esta, obedecer la ley o los mandamientos, pero violar el espíritu de la ley. Yo creo que todos hemos experimentado esto, o hemos sido alguien que estuvo en este lado de recibir una expresión inadecuada de un mandamiento que no fue bien cumplido. O hemos cumplido un mandamiento y hemos totalmente desconectado, nos hemos desconectado del espíritu del mandamiento o del propósito del mandamiento. Entonces, esta es una realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Esta es la tendencia de obedecer un mandamiento, pero el corazón está lejos del propósito, o está lejos de honrar a Dios, honrar a Jesús en llevar a cabo el mandamiento. Eso es lo que ocurre aquí. Obedecer la ley, pero violar el espíritu de la ley, violar el espíritu del mandamiento. Déjame explicarlo. Le voy a dar una ilustración personal y después les voy a dar una ilustración bíblica, varias bíblicas. Yo estuve, hace unos años atrás, fui al Medio Oriente y fuimos al monte Sinaí, donde Moisés recibió los 10 mandamientos. Y estuvimos en una de esas
este, en un monasterio y allí habían unas no cabañas, era como unas recámaras estilo hotel, pero estaban en filas y estaban unidas unas con las otras, sí. Y el equipo que fue con nosotros, un equipo bastante grande de 20 y pico de personas, 25, 26 personas, estuvimos allí. Y una de las reglas de el lugar era que no era un lugar para descansar y reflexionar. Entonces no se permitía que la gente se acampara afuera de las habitaciones. Pero nuestro equipo tenía todas esas recámaras alquiladas. Entonces nuestro equipo se reunió al frente de una de las recámaras para tener un devocional, una reflexión y cubrir lo que íbamos a lograr ese día, que es lo que íbamos a hacer. Entonces uno de los sacerdotes viene y empieza a reclamarnos con una actitud bastante dura y fea, a tal grado que sus palabras tornaron a ser violentas. Su actitud y sus palabras empezó a agredirnos, a insultarnos y a reclamarnos. Él quería cumplir con la norma sin el espíritu de la norma. ¿Cuál era el espíritu? Un lugar de descanso. Y él mismo violó esa norma para implementar la norma. Se escandalizó y te digo, pero fue algo bastante rudo, bastante fuerte, bastante que se llamaba la atención a los demás visitantes que estaban en la zona, y nosotros tranquilos, no hay problema. Estamos aquí sentados, nosotros tenemos todo este espacio alquilado. Era un tiempo bastante silencioso de reflexión, no estábamos haciendo bulla, una reflexión en la palabra de Dios, pero se molestó tanto, o sea, alzó su voz y nosotros tranquilos y nos movimos a otro lugar. Ok, mira lo que ocurrió con Jesús en las Escrituras, en el capítulo 6 de Lucas y el capítulo 13 de Lucas. Hay dos cosas que ocurren aquí. En el capítulo 6 Jesús entra a la sinagoga y allí había un hombre con una mano paralizada. Y Jesús hace la pregunta, porque ya los fariseos y los maestros de la ley, los fariseos eran los religiosos del día de Jesús, y los maestros de la ley eran aquellos que entendían la palabra de Dios y la escudriñaban y eran expertos, podríamos decir, eran expertos biblistas y interpretaban, su trabajo era interpretar la palabra de Dios y los mandamientos de Dios. Entonces Jesús está en la sinagoga, en la iglesia, y se para y él ve a este hombre que está paralizado, su mano, y él hace la pregunta: oye, ¿está permitido en sábado sanar o no, hacer el bien o hacer el mal, hacer el bien o destruir? ¿Qué es lo que está permitido hacer? Y nadie le contestó. Entonces él llamó a este hombre, le dijo: ponte de pies, y lo sanó su mano, sanó su brazo. Y tú sabes lo que ocurre. ¿Cuál es la respuesta de ellos? La respuesta es que se indignaron tanto que empezaron a planificar cómo deshacerse de Jesús, cómo matar a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque la ley era más importante para ellos que el espíritu de la ley. La ley era más importante que sanar a este hombre y traer el bien a este hombre. ¡Qué triste! Y unos capítulos después, Jesús entra a la sinagoga nuevamente, y allí ahí ve una mujer encorvada. Ella está encorvada
y está enferma, obviamente no se podía sentar fácilmente o levantarse fácilmente. Su vida está hecha un tormento por las inhabilidades que lleva, por este encorvamiento que tiene. Entonces ella está allí y todos lo están mirando. Y él viene y sana a esta mujer, la llama hacia adelante y la sana, y ella se endereza, y ella recobra el poder de su espina dorsal y se endereza y puede andar, y eso es sorprendente. Pero mira lo que ocurre, mira lo que nos dice, mira cómo respondió la persona aquí. En Lucas 13:14 dice: indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino. El pastor de la iglesia, Dios quiera que no sea yo nunca que haga esto, pero el pastor, él vino indignado, vino a Jesús, molesto, vino a Jesús e intervino. Espérate, Jesús, espérate. Estaba sentado y se leyó las escrituras, estaba sentado, y cuando este hombre ve que Jesús viene y sana a la mujer, espérate. Eso no es permitido aquí. Tú no puedes sanar a esta mujer. Hoy es sábado. Y mira su respuesta. Escúchame, mira su respuesta. Dirigiéndose a la gente, aquí él detiene a Jesús y después dirigiéndose a la gente, dirigiéndose a la iglesia, mira cómo él responde. Hay 6 días en que se puede trabajar. Así que vengan esos días para ser sanados. Oye, si necesitas la gracia de Dios, si necesitas el perdón de Dios, si necesitas la bendición de Dios, si necesitas la sanidad de Dios, no vengas el domingo, ven otro día. ¿Qué? Eso es un clásico ejemplo de tratar de mantener un mandamiento y violar el espíritu del mandamiento. ¿Cómo le vas a negar la gracia que trae el mandamiento? El sábado es un día de reposo. ¿Tú no crees que un reposo de esta carga, de este dolor que yo he llevado tantos años, merece ser levantado? Eso es sanidad. Eso es sanidad. ¿Tú no crees que una carga que tú estás llevando, que tú puedas llegar y decir: necesito tu toque, Señor, necesito tu ayuda, Señor, y que se te niegue esto? Y Jesús, no vamos a violar el espíritu de la ley simplemente por mantener la ley. Wow. Él estaba más preocupado por mantener las reglas y las normas que por las personas. Y si no tenemos cuidado, tú y yo hacemos lo mismo. Estamos más preocupados por mantener una regla o una norma que por la necesidad de las personas que están alrededor de nosotros. Vamos a otro tipo de legalismo, a que corremos el peligro de nosotros llevar a cabo. Y este es el que agrega reglas personales a la ley de Dios y las considera divinas. Y las considera como que si son palabras de Dios. Ese es el tercer tipo de legalismo. Y Jesús afrontó a los fariseos por hacer esto, por convertir tradiciones humanas como que si fueran
la palabra divina y autoritaria de Dios. En la Biblia nos dice en Mateo capítulo 5, 15 y en Marcos capítulo 7, que los fariseos y los maestros de la ley se acercaron a Jesús y viendo a sus discípulos que comían sin lavarse las manos, se escandalizaron, se molestaron y les reclamaron: oye, ¿y por qué tus discípulos no mantienen las tradiciones de los ancianos? ¿Por qué comen sin lavarse las manos? ¿Por qué comen sin lavar los trastes, los platos? Y los judíos tenían esa tradición. Ellos pensaban que para no contaminar el cuerpo, para no dañar el cuerpo, para no contaminar el cuerpo, se tenían que lavar las manos y llevaban ritos antes de comer. Y no comían a menos que se llevaba a cabo el rito. Entonces el rito era una forma de lavarse las manos y asegurarse que las manos estuvieran limpias y puras, y después una forma de lavar los platos, los trastes, para que quedaran limpios y nada pudiera contaminar el cuerpo. Porque si contamino el cuerpo, entonces no soy aceptable delante de Dios, no soy recibido delante de Dios, no recibo el favor y la bendición de Dios. Entonces ellos vienen y les reclaman, oye, ¿por qué ustedes no se lavan las manos? ¿Por qué no limpian los trastes? ¿Por qué no hacen estas cosas? Tenemos estas tradiciones para nosotros mantenernos limpios y puros y ser aceptables delante de Dios. Wow. Mira cómo le responde Jesús. En Marcos capítulo 7, versículos 6 al 8, él dice, y Jesús les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Reglas humanas. Ustedes, mira bien lo que Jesús le dice, ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y eso fue lo que hicieron los fariseos. Eso fue lo que hicieron ellos. Vamos a explorar este tipo de legalismo desarrollado hoy en día. Mujeres, ustedes no pueden usar pantalones. Eso es una ofensa a Dios. ¿Has escuchado eso? Okay. No pueden usar maquillaje. No pueden usar anillos, caballeros tampoco, anillos, y aretes y cosas por el estilo. No puedes usar el color rojo, especialmente zapatos y pintalabios rojos. Eso es fuego, eso es fuego, eso es fuego, olvídate. Ahí estás perdida de verdad. Ok, nos reímos un poco. ¿Sabe lo que es eso? Eso son reglas humanas. No puedes jugar cartas. Hey, tú tienes un juego de cartas en tu casa. ¡Oh! No puedes ir al cine. Y hacemos de reglas humanas como que si fuera palabra divina de Dios. Que Dios nos libre. Que Dios nos libre. Es lo que dice Jesús aquí. Dice, óyeme, ustedes han convertido
sus tradiciones y han desechado el mandamiento de Dios. Ahora, vamos a seguir andando porque se nos escapa el tiempo y yo quiero llegar a un punto un poco más positivo para nosotros, porque Jesús es más que todo eso. Gloria a su nombre. Por eso tú estás aquí, por eso yo estoy aquí, pues experimentamos la gracia de Dios. Ahora, ¿qué es lo que dice Jesús del mandamiento? Porque vamos a estar claros, no vamos a desechar los mandamientos de Dios. Dios nos dio estos mandamientos. Él no vino a eliminarlos. Tú sabes, cuando Dios dio los mandamientos, Él los dio en un contexto de gracia. Dios dio los mandamientos cuando liberó y sacó al pueblo de Israel de Egipto, donde eran esclavos. Y Dios vino y dijo, ¿sabes qué? Necesitan ustedes entender cómo es que se debe de vivir, cuál es el propósito de vivir. Entonces Jesús viene y les habla, Dios viene y les da los 10 mandamientos en un contexto de redención, en un contexto de salvación. Y ahora Jesús está en el pueblo, Él llega a la tierra, nace de la Virgen María, ya está grande, ya está adulto, y viene y empieza a predicar. Y mira lo que dice Jesús en Mateo 5, capítulo 20, dice lo siguiente, dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos. ¿Escucharon? No piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Y el versículo 20 dice, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los fariseos y los maestros de la ley. Ahora déjame explicar esto porque podemos confundirnos. Aquí Jesús nos dice que Él no vino a anular los mandamientos de Dios. Es decir, Él no vino para quitar la fundación de una vida con sentido y propósito. ¿Cuál es la fundación de una vida con sentido y propósito? Los 10 mandamientos. Aquí Jesús no vino a quitar la enseñanza central de Dios que le da sentido a la vida. ¿Y cuál es la enseñanza central de Dios que le da sentido a la vida? Los 10 mandamientos. Y Jesús dice, yo no vine a quitarlos, yo vine a cumplirlos. Yo vine a vivirlos delante de ustedes. Yo vine a mostrarles a ustedes cómo es que se cumple, cómo es que se viven, cómo es que se desempeñan en tu vida cotidiana. Jesús no vino a contradecir los mandamientos de Dios. Él vino a vivirlos, a cumplirlos, a mostrarlos y a afirmarlos. Por eso en las Escrituras Él dice, no piensen que he venido a anular la ley. Ese no fue el propósito. Ahora, los fariseos desarrollaron y enseñaban un sistema externo de justicia, basado en reglas, basado en ritos, basado en obras. Entonces, medían su justicia basado en las cosas externas que hacían, no en la obra interna que Dios efectuaba. Y una gran diferencia en las dos cosas. Por eso es fácil que tú y yo lleguemos a ser legalistas o desarrollar tendencias legalistas, porque es mucho más fácil nosotros llevar un control de cosas externas que podemos hacer, en vez de permitir que Dios haga una obra profunda, transformadora dentro de nosotros. Y aquí estamos. Los fariseos medían su justicia basado en las cosas que hacían. Ahora, déjenme hablarles de algunas actitudes o pensamientos que nos ayudan a entender si estoy
si estoy llegando a un legalismo. Si estoy desarrollando tendencias legalistas. Que Dios nos ayude. La primera es esta. Esta actitud de enfocarse en sí mismo y no en los demás. Es esta idea de enfocarse en uno mismo que en los demás. El enfoque está basado en cumplir los mandamientos en vez de las necesidades de los demás. Si das a los pobres, si das de caridad, si oras, si haces algo, no es tanto porque tienes el mejor interés de la persona, simplemente porque necesitas cumplir con el mandamiento. Estás más enfocado en ti y en cumplir el mandamiento que en el verdadero amor hacia el prójimo, la verdadera necesidad de aliviar la necesidad del prójimo. Entonces, todas las obras que hago, todo lo que hago es simplemente para yo sentirme mejor, para yo sentirme justificado. No tanto porque tengo amor al prójimo, no tanto porque estoy quebrantado por la necesidad del prójimo, sino porque yo me quiero sentir mejor. Y me siento mejor porque, ya lo hice, me siento mejor. Y es triste. La segunda actitud es esta, comparar cuán bueno es con otros. Cuán bueno tú eres, cuán bien tú vas y te comparas con otros. Si te pasas comparando con otros, en tu fe, si tú te pasas diciendo, por lo menos no soy como, cuidado, que esas son tendencias legalistas. Sí las son tendencias legalistas. Cuando te comparas con otros y piensas, bueno, yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no soy así, yo no soy asá, y yo estoy mejor. Ten cuidado porque eso es una tendencia legalista. Es la comparación de tu espiritualidad con la espiritualidad de otra persona. Tú eres tan necesitado como la otra persona. Tú necesitas a Cristo como la otra persona. No eres exento. Jesús habla de esto. Él da un ejemplo de esto. Él dice, 2 hombres fueron a orar en el templo. Uno era fariseo y otro era recaudador de impuestos. Y lo que Jesús está diciendo en el contexto, el recaudador de impuestos era una persona rechazada. Es como decir, mira, ahí hay un hispano que trabaja con ICE. Ahí hay un hispano que trabaja con inmigración y el trabajo de él es deportar otros hispanos. ¿Cómo tú lo verías? Tú te alejarías de esa persona. No creo que si tu documentación estaría en proceso, que tú serías mejor amigo con esta persona. Yo creo que tú pondrías paredes y, es más, si es tu vecino, tú dices, vamos a mudarnos, vamos a otro casa, me voy a mudar. ¿Okay? Así, te estoy dando un equivalente de lo que era el recaudador de impuestos. El fariseo era el perfecto, era el pastor, era la persona religiosa que mantenía todos los mandamientos. Y Jesús dice, estas 2 personas entraron al templo, fueron al templo a orar. El fariseo entró desde atrás. Y el contexto es que él entró y alzó la mirada, es como que si entró hacia el frente, se aproximó a Dios hacia el frente y empezó a orar y decirle a Dios, oh Dios, te doy gracias por quien soy. Mira, yo diezmo todo el tiempo de todo lo que tengo, todo lo que me gano, todo lo que produzco. Yo te doy el diezmo siempre sin faltar. Incluso ayuno 2 veces a la semana. No como durante el día para dedicar ese día a ti. Mira lo que yo hago, Dios. Y incluso no soy como otros hombres, adúlteros, fornicarios, mentirosos, estafadores y mucho menos que aquel recaudador de impuestos que entró conmigo al templo. No soy como él. Te doy gracias, Dios,
que no soy como él y no soy como ninguno de estos. Y el otro hombre, el recaudador de impuestos, el que trabaja para inmigración, deportando hispanos. Él viene y entra al templo y ni se atreve a aproximarse hacia el frente. Él ni se atreve a alzar la mirada hacia el cielo, sino que baja su cabeza y se golpea en el pecho y dice: oh Señor, perdóname, perdóname. Estoy tan necesitado de ti. Yo reconozco, estoy mal, yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que necesito tu perdón, necesito tu gracia. Y Jesús dice: te aseguro que el recaudador de impuestos se fue justificado. Se fue justificado. ¿Sabes por qué? Porque él reconoció su necesidad. Él reconoció su estatus delante de Dios. Y el fariseo no reconoció. El fariseo se comparó. Él dice: mira quién soy yo. Dios. Mira Dios, la luz está brillando sobre mí. Mira, me ves claro. Tú ves todo bajo el sol. Tú ves lo que yo he hecho y soy bueno. Cuando él sabe, Dios sabe que todos hemos pecado y todos nos quedamos cortos de la gloria de Dios. Esa es la segunda actitud, es la de comparar. ¿Te pasas comparando cada ratito con otras personas? Que no eres como ellos, que no estás dañado. Mi matrimonio tiene desafíos, pero por lo menos no estoy viviendo con mi pareja, estoy casado. Vamos a ser prácticos. ¿Me entienden lo que estoy tratando de decir aquí? Esa es la palabra de Dios. No te compares, porque esa pareja está tan necesitada como tú que estás casado. No soy como aquel que tiene un problema con la drogadicción. Qué lástima, qué lástima, qué lástima. Pobrecito, pobrecito. Gracias a Dios que no soy como él. Bueno, está bien que te sientas así, pero ten cuidado. Porque tú tienes tanta necesidad como él tiene necesidad. Seguimos. La otra actitud: confía en su propia justicia. Es igual que el fariseo. Esto es lo que yo hago. Esto es lo que Pablo dice en Efesios, cuando él dice: oye, tú no recibes justificación por tu obra. Tú no recibes el perdón de Dios por tu obra, sino por la gracia de Dios. Entonces, el que confía en sus propias obras: esto es lo que yo hago. Yo leo la Biblia, yo diezmo todo el tiempo, yo oro sin falta y vengo. Ok, está bien. Debes de hacerlo. No porque eso te salva, sino porque eso te ayuda a tener una relación más íntima con Dios. Y no es reemplazarlos con otras cosas. Y finalmente aquí dice: mira a los demás con una distorsión. Mira a los demás con una distorsión. En otras palabras, cuando tú miras a la gente, hay una etiqueta en tu cabeza. Hay una etiqueta en tu cabeza. Tú miras y tú dices: ese es un mentiroso. Ese es un pillo. En ese no puedes confiar. Ese es un mujeriego. Ella es una ramera. ¿Ya entienden lo que está pasando? Aquel es un borracho, aquel es... Y tenemos y veo la gente con distorsión. No las veo como son y la necesidad que tienen delante de Dios. No las veo como Dios las ve. ¿Qué tal si concluimos? Ahora, esas son algunas actitudes, ¿no?, de este asunto de legalismo.
Y necesito confesar, me he encontrado en algunas de estas. Me he encontrado en mi jornada cristiana pensando que escucho un mensaje y yo digo, pudo ser mejor el mensaje. Ni presté atención, ni permití que el Espíritu de Dios me ministrara, porque simplemente estaba en otro lugar. O quizás he estado andando por la calle y el pensamiento me viene a la mente, esta persona está así porque se lo merece. Yo pienso que todos hemos hecho eso. Pienso que todos hemos llegado a ser legalistas de una manera u otra, o desarrollar. Quiero que sepas que Jesús es más que eso, muchísimo más. Entonces, ¿cómo nos guardamos de estas tendencias? Déjeme darle 3 cosas rápidas para terminar. Jesús te ayuda a verte como Él te ve. Si tú le oras a Dios y le pides a Dios, Señor, ayúdame a verme como tú me ves. Ayúdame a verme como tú me ves. Cuando te miras en el espejo, por eso tenemos espejos alrededor de todo lugar, aquí en el santuario, allá afuera, en el lobby, y en el baño hay etiquetas en los espejos que dicen más que yo. Si tú le pides a Dios, ayúdame a verme como tú me ves, Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar a ver tus necesidades. Dios te va a ayudar a ver tus faltas. Dios te va a ayudar a ver donde tú te quedas cortos, donde tú estás necesitado, donde tú necesitas mejorar. Y Dios también te va a ayudar en ver tus dones, tus fuertes, tus habilidades que tú puedes poner en sus manos para que Él las use para su honra y su gloria. Pídele a Dios que te ayude a verte como Él te ve, y Jesús te ayuda en verte como Él te ve. Y eso va a empezar a transformar tu corazón. Y te vas a ver con los ojos de Dios, te vas a ver con la ternura de Dios. Tú mismo, cuando te mires en el espejo, te vas a ver con la ternura de Dios, con el amor de Dios, con la misericordia de Dios, con la compasión de Dios sobre tu propia vida. Segundo, Jesús te ayuda a ver a los demás como Él los ve. Pídele a Dios, Señor, ayúdame a ver a los demás como tú los ves. Como tú los ves, no como yo los veo, pero como tú los ves. Lo que yo veo es la porquería del mundo, lo que yo veo es las faltas, lo que yo veo es el pecado, lo que yo veo es el engaño, lo que yo veo es la infidelidad. Eso es lo que yo veo es la mentira en sus vidas, eso es lo que yo veo. Pero tú eres más que eso. Ayúdame a ver lo que tú ves en ellos, así como me ayudas a ver lo que tú ves en mí. Ayúdame a ver lo que tú ves en ellos. Ayúdame a verlos como tú los ves. Entonces ahí tú vas a ver el dolor que ellos cargan, el quebrantamiento que ellos cargan. Ahí tú vas a poder ver la historia de sus vidas. Ahí tú vas a poder ver por qué llegaron hasta dónde llegaron, y la compasión de Dios y la gracia de Dios y el perdón de Dios y el amor de Dios y la misericordia de Dios empiezan a fluir de tu mente y de tu corazón hacia esa persona. En vez de juzgarlos, les extiendes gracia. En vez de condenarlos, les extiendes compasión y misericordia. En vez de descartarlos, les extiendes aceptación. No porque son perfectos, no porque están libres de error, sino porque tú los ves como Dios los ve, y tú los ves como Dios te ha visto a ti. Gloria a Dios. Uno más. Recuerda
que todo lo que tienes es por la gracia de Dios. Todo lo que tienes es por la gracia de Dios. Hay una palabra además allí. Todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo, todo lo que tú disfrutas, todo lo que yo disfruto, es por la gracia de Dios. Dios te ha mirado, Dios te ha extendido compasión, Dios te ha bendecido, Dios te ha dado las cosas que tú tienes. Todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo es por la gracia de Dios. Si no fuera por la gracia de Dios, estaríamos deshechos. Estaríamos deshechos. Tú y yo. Es por la gracia de Dios. Entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús es más que yo. Y aún en medio de nuestra tendencia legalista, Él viene y nos tiene paciencia. Él viene y nos invita y nos acerca y nos dice, oye, vamos a cambiar esto. Vamos a hacer estos cambios. Vamos a llevar a cabo una obra más profunda en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque Él es más que yo. Y Él verdaderamente merece nuestra alabanza, nuestra gratitud, nuestra apreciación. Gracias que Él no nos condena. Gracias que Él nos dice, oye, tú eres tan legalista como los fariseos. Gracias que Él no nos condena. Alabado sea su nombre. Ya.